presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Lo mejor este martes 21 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El impacto económico del coronavirus se traduce en el desplome de los precios petroleros, al menos de la cesta WTI de referencia en los Estados Unidos, producto de la paralización de la economía mundial. El precio del barril, de hecho, decía AFP hace algunos minutos, de crudo WTI vuelve a registrar valores negativos este martes. El barril de petróleo WTI de referencia en Estados Unidos volvió a registrar valores negativos el martes, después de cerrar el lunes en rojo por primera vez en su historia debido al desplome de la demanda en medio de la pandemia. Ayer estábamos leyendo toda clase de análisis para entender las dimensiones de esta crisis y, entre otras cosas, una de las razones que explica esta situación, más allá de la guerra comercial, ustedes recordarán, entre Rusia y Arabia Saudita, que es, digamos, el pecado original de esta crisis, el inicio de esta crisis que terminó de estallar con el coronavirus y la parálisis de la economía. Bueno, ayer leíamos que, entre otras cosas, los mercados a futuro es una de las claves que explican esta situación. Llegó el futuro, llegó mayo y, bueno, el petróleo, que supuestamente ya estaría en circulación, continuaba, bueno, depositado. Y lamentablemente, bueno, cayó el precio con las consecuencias que esto tiene para nuestro país. Se recupera un poco. Ahora mismo el WTI marca menos $6, sigue siendo negativo, pero se recupera. El Brent está en 21,47. Y si usted revisa la página web de Petróleos de Venezuela, o al menos la cuenta en Twitter, digamos, no hay ningún comentario al respecto, tomando en consideración, insistimos, el impacto que esto va a tener para Venezuela. Lo vamos a discutir durante la mañana de hoy. De hecho, ya hay que lidiar con la escasez de combustible en todo el territorio nacional. Allí en la cuenta en Twitter de PDVSA lo que aparece es, bueno, que es el petróleo. Dicen que es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo, y lo cierto es que esta crisis ha abierto una discusión acerca de las energías limpias, y la pregunta es si esto va a significar un antes y un después. Probablemente sí. Hay una declaración de Nicolás Maduro diciendo que a pesar de las sanciones vamos a aliviar el tema del combustible. Habrá que ver cómo ocurre eso en las actuales circunstancias, pero en todo caso la discusión está abierta y hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. La pandemia avanza. De hecho, en nuestro país ayer daban cuenta de nuevos casos. Según la página web de la Universidad Johns Hopkins, que saben ustedes hace seguimiento a diario, permanente, del avance de esta nueva enfermedad, habla de 2.494.915 casos en todo el planeta, un número de fallecidos que ya alcanza 171.249, y decíamos que en nuestro país se nos informaba que había nuevos contagios. Se ha hecho especial énfasis en lo que ha ocurrido en Nueva Esparta. De eso también seguramente hablaremos en los próximos días, tomando en consideración el cruce de declaraciones. El número de casos, decía Delcy Rodríguez, ya supera los 200, decía ayer. 29 nuevos casos hay en Venezuela de COVID-19. Explicó la funcionaria, la vicepresidenta de Maduro, que 21 de estos casos corresponden al foco generado la semana pasada en el estado de Nueva Esparta.
Y sobre este tema hay cruce de declaraciones sobre, bueno, cómo llegaron estas personas a Margarita, sobre todo después de que ya estuviera en marcha la cuarentena en nuestro país. Lo cierto es que, bueno, el impacto económico de la pandemia es durísimo, sobre todo en el mercado petrolero. A nuestro país le afecta directamente y de esto vamos a hablar con nuestro primer invitado. El diputado Ángel Alvarado es diputado de la Asamblea Nacional, economista, forma parte de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar en tu programa nuevamente. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido el día de ayer, este desplome histórico de los precios internacionales del petróleo, en el caso concreto del WTI, de referencia en los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, muy sorprendido también. Era algo que pues, no habíamos visto nunca antes y esta pandemia nos está haciendo ver cosas que no podíamos imaginar y pienso que pueden venir más cosas inimaginables, sin duda alguna, como ha sido la cotización en negativo de los contratos a futuro en mayo. Vamos a ver, el WTI es West Texas Index, es el índice de precios para el oeste de Texas, marca el petróleo de Estados Unidos. Hoy en día Venezuela no vende petróleo a Estados Unidos y Venezuela se rige sobre todo por el Brent, que se mantiene alrededor de los $20, igual que el WTI para junio. Contratos a futuros, para los que no saben, son el derecho que tienes tú a comprar petróleo en mayo a ese precio. No al precio que esté en mayo, sino al precio que tú compras hoy, y lo que estás comprando es un derecho, es decir, es un instrumento derivado de un subyacente, que al final es el petróleo, y por eso, por ejemplo, el contrato futuro a junio o a noviembre están por encima de los $20. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que lo que tenemos es sobre todo mucho petróleo en el mercado, que no tiene a dónde ir, que no tiene capacidad de almacenamiento en Texas. En Brent no ocurre lo mismo, hay mayores posibilidades de usar supertanqueros, hay mayores posibilidades de almacenar, y sobre todo que el Brent, que se cotiza en Europa, además los mercados asiáticos, que es donde Venezuela está vendiendo actualmente. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo esto a los venezolanos? Nos está diciendo que la crisis es profunda. Esto no quiere decir que el precio del petróleo vaya a subir de ahora en adelante, sino que tenemos muchísimo petróleo hoy. Vamos a tener muchísimo petróleo el próximo mes por lo menos, porque todavía la cuarentena no se levanta, el consumo de gasolina a nivel mundial se ha venido al piso, los carros no se están moviendo, la gente no se está moviendo, y hay gasolina almacenada en Texas, también hay gasolina almacenada en Venezuela, y uno dice, bueno, ¿cómo eso no se traduce gasolina no petróleo? ¿Y cómo eso no se traduce en gasolina? Bueno, porque Venezuela ha perdido toda la posibilidad de refinación que tenía, se han quedado sin recursos y además pienso que no tienen voluntad tampoco de avanzar en la resolución de este problema, porque si tuviesen voluntad ya hubiesen hecho algún movimiento que no estamos viendo, no han hecho reformas. Pareciera que lo interno de petróleo de Venezuela lo que es una disputa por un botín que al final es la misma industria entre distintos grupos del oficialismo y por eso no hay manera de que se pongan de acuerdo en resolver este problema tan serio que está afectando al campo venezolano, está afectando también a la familia venezolana, hay una gran angustia entre la gente y por supuesto que una economía sin combustible no puede funcionar de ninguna manera. Por otro lado, tenemos que el gran mecanismo de transmisión hacia la economía venezolana de la crisis mundial, tanto oferta agregada como demanda agregada mundial, viene a través de los precios del crudo. Entonces, esto está haciendo que básicamente el Estado venezolano se quede ya sin cada vez más mermados recursos para enfrentar la crisis y esto pues definitivamente lo que va a generar una contracción económica tan grande que ya tenemos, pero que se va a profundizar aún más, hasta el punto de que, bueno, por supuesto esos riesgos sociales asociados a una contracción tan grande del PIB podrían hacer que o haya un estallido social en Venezuela, haya mayores desórdenes, mayor anarquía, o incluso, pues por supuesto, vamos a ver personas que no mueren producto del coronavirus, sino que mueren de la inanición. Ahora, hablemos de los recursos a los que tiene acceso el Estado venezolano. Le pregunto sobre el impacto que va a tener esta caída de los precios. La última cotización que conocimos, que publicó el Ministerio de Energía en Venezuela, nos hablaba de un barril en $13 aproximadamente. Eso ocurrió, me parece, el viernes pasado. Yo le pedí un comentario porque el 22, es decir, mañana,
ya se cumple la fecha para la renovación o no del contrato, la licencia que tiene la empresa Chevron para seguir operando en nuestro país. Y lo que se conocía hasta hace unos días es que el gobierno norteamericano estaba, bueno, evaluando si renovar o no esa licencia. Quisiera su comentario con relación a estos dos temas. Sí, por supuesto, una pregunta muy importante, definitivamente. El gobierno de los Estados Unidos ha venido apoyando mucho a los productores de petróleo de Texas, los productores de shale oil, y lo ha venido apoyando básicamente a través de ese acuerdo que logró la OPEP, y bueno, toda la conversación que ha tenido con la Federación Rusa, con Arabia Saudita, buscando un acuerdo, ¿no? Hay una gran preocupación, por supuesto, en la administración de Donald Trump por la industria petrolera. Y dentro de esa preocupación, por supuesto, está Chevron. Parecía que, por supuesto, el día de ayer o el día viernes, ya tendría que ser el día de hoy, se debe conocer una resolución sobre el tema Chevron en Venezuela. Pareciera que digamos, todo apuntaría a que Chevron pues debería cerrar sus operaciones en Venezuela. Ahora bien, también el colapso de la industria petrolera podría estar generando presiones en la Casa Blanca a través de los lobistas de la industria petrolera para, bueno, que esa salida de Chevron no sea abrupta, para que esa salida de Chevron sea paso a paso, de pronto se pueda extender hasta septiembre la licencia. La verdad es que eso ya es una decisión que va a tomar la Casa Blanca, pero creo que la salida de Chevron no es un tema de cómo, sino de cuándo, y ese cuándo podría haberlo retrasado esta noticia que tuvimos el día de ayer. De todas maneras, hay que esperar. Chevron está produciendo casi unos 200.000 barriles de petróleo en Venezuela. Ha sido de los que ha logrado repuntar la producción de crudo el último trimestre del año pasado, dando importantes ingresos al Estado venezolano. En el mes de enero de este año, alrededor de 2.000 millones de dólares se recibieron por ingresos petroleros, gran parte producto de Chevron y también de lo que comercializaba Chevron, con la licencia que tenía. Pero esto, por supuesto, bueno, Chevron es junto a Rosneft, los grandes actores del petróleo venezolano. Chevron se mantenía en Venezuela básicamente para evitar que los rusos, que Rosneft se quedaran con toda la producción. La salida de Rosneft, pero la quedada de una empresa petrolera rusa que desconocemos mucho pues su capacidad de operación, pero que definitivamente está en Venezuela, puede hacer que la administración de Donald Trump diga, bueno, si nos vamos, si sacamos a Chevron, si Chevron se va, esto queda en manos de los rusos, y posiblemente haya algún manejo de este tipo para evitar que se pierda ese nicho de producción. De todas maneras, yo creo que eso va a ser la gran noticia que vamos a tener entre hoy y el día de mañana, y también va a ser un test del compromiso de la Casa Blanca con el cambio político en Venezuela. Si se va Chevron, ¿cuál sería el mensaje, diputado? Bueno, de que el compromiso con el cambio político en Venezuela es completamente real. Digamos que hay una voluntad importante de generar presión sobre Nicolás Maduro, que eso ha venido ocurriendo, pero por supuesto que se mantenga Chevron en Venezuela y que sea un aporte tan importante para Nicolás Maduro hasta ahora había sido incoherente. Ahora, diputado, hablemos de los recursos que ha recuperado, entendemos, la Asamblea Nacional, y parte de los cuales entiendo hará llegar al personal de salud en nuestro país. Leíamos una declaración que usted ofrecía a agencias de noticias, donde hablaba, y usted me corregirá si me equivoco, de más de 300 millones de dólares. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, mira, efectivamente, el Banco Central de Venezuela tuvo una ganancia por un oro que tenía, que había puesto en garantía en Citibank. El oro, según recuerdo, lo pierde el Banco Central de Venezuela, pero se generan unas ganancias por la mejora en el precio del oro por unos 300, un poco más de 300 millones de dólares. Eso quedó congelado en manos del Banco Central ad hoc, y de allí pues hay una posibilidad de dar un aporte al personal de salud a través del Plan de Emergencia Nacional José María Vargas, que es un plan que, bueno, mientras esta situación en Venezuela, sea un gobierno legítimo, es una posibilidad de apoyar al sector médico en Venezuela. La peor parte de la crisis aún no la hemos visto.
y pienso pues que esto es sumamente importante, bueno, para este personal que con las uñas trabaja en Venezuela. Sobre la transparencia del manejo de los recursos, ha habido varias opiniones. ¿Qué responde usted ante las dudas, diputado? Lo escuchamos. Sí, bueno, es una pregunta muy importante. Precisamente para ganar en transparencia, se le ha pedido a la Organización de Estados Americanos que cree un monedero virtual y que sea, en cierta manera, garante de que ese dinero se esté usando de manera transparente. Sería, en todo caso, la Organización de Estados Americanos quien traspasaría los fondos a cada beneficiario para evitar de que existan intermediarios, evitar que exista pues alguna persona con capacidad discrecional de decidir hacia dónde van los recursos. Y bueno, como bien sabes, la Organización de Estados Americanos congrega a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá, que tienen altos estándares de transparencia para precisamente darle garantía al pueblo venezolano de que eso se va a usar definitivamente para lo que se ha aprobado. Se lo pregunto, diputado, porque seguramente habrá leído usted la declaración de Tania Díaz calificando de una ñinguita, y la citamos, el bono en dólares que van a dar los trabajadores de la salud. Seguramente la señora desconoce cuánto ganan los trabajadores de la salud en Venezuela, pero yo le pediría un comentario, una reacción de su parte en torno a este tema. Sí, no, bueno, una ñinguita es lo que recibieron ellos a lo largo de estos 20 años, más de 1,5 millones de millones de dólares. Es un dinero que se despilfarró, que terminó en manos privadas, que terminó en empresas de maletín, en empresas fantasmas, y hoy vemos cómo está el sistema de salud venezolano. Incluso ellos mismos tienen denuncias sobre la ministra de Salud en su momento, Sader, que está prófugo de la justicia, con cargos con temas de corrupción, todo lo que ocurrió con Rotondaro en el sistema de seguro social en Venezuela. Es decir, pues no, eso es la máxima hipocresía del mundo. La verdad es que nosotros nos gustaría que pudiésemos apoyar más al sistema médico venezolano. La verdad es que en este momento eso solo es posible con ayuda al financiamiento internacional, con organismos multilaterales, que podamos expandir las capacidades del sistema de salud, porque en definitiva la mejor manera de enfrentar esta pandemia es mejorando el sistema de salud, que evite que tengamos que contraer tanto el PIB para salvar las vidas de la gente. Cuando no tienes un sistema de salud adecuado, básicamente el costo de la cuarentena está en términos de PIB, que es en términos de pobreza, y que para el pueblo venezolano es en términos de hambre. Diputado Ángel Alvarado, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, economista, ofreciendo opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de ayer, el impacto económico de la pandemia de coronavirus, que se tradujo en el desplome de los precios internacionales del crudo. Concretamente el WTI cerró por primera vez en la historia en negativo. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de esta pandemia de coronavirus, que se traduce, insistimos, en el desplome del mercado petrolero, pero también en la paralización de la actividad productiva en todas partes del mundo, incluyendo Venezuela. Nos acompaña María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio. Atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Ayer veíamos manifestación en Araya de los pescadores, de los ciudadanos en general, por la falta de combustible, que es una situación que afecta prácticamente a todo el territorio nacional. Yo le pediría una primera consideración sobre este tema. La escuchamos. Sí, realmente lo que más nos está afectando en este momento, gracias a Dios, aquí la pandemia, y gracias, hay que decirlo, a las medidas que se han tomado, aquí el tema de la pandemia no se ha extendido tanto como pudiera haber ocurrido de no haberse hecho todo lo que se ha hecho. Pero sin embargo, el tema del combustible sí es algo que está afectando completamente toda la población, puesto que los productores en general, los agrícolas y los ganaderos, están teniendo severas dificultades para llevar sus productos a los sitios de consumo. Por todos es sabido que hay un verdadero mercado negro de combustible que ha hecho, muchos se preguntan por qué los productos aumentan tanto de precio. ¿Es que acaso los comerciantes no pueden pensar en que todo el mundo está teniendo problemas y todo el mundo tiene dificultades con el ingreso para que hacer aumentos? Pero es que resulta que todos sabemos que existe un mercado negro de combustible. Los pocos productores que tienen acceso a este mercado han tenido que pagar precios exorbitantes, precios que en ninguna otra parte del mundo se paga por el combustible. Luego de tener un combustible regalado, hoy en día se pueden conseguir hasta en $3 un litro de gasolina, lo cual, por supuesto, encarece terriblemente el precio también de los productos al llegar al consumidor. Pero eso es cuando se consigue. Hay lugares donde realmente no se ha podido conseguir combustible, y eso afecta no solamente la movilización de los alimentos, sino además incluso su propio cultivo, porque recordemos que hay problemas de electricidad, problemas de agua, pero sobre todo electricidad. Los agricultores les afecta sobre todo el tema de la electricidad, y muchos de ellos mantienen el riego o el enfriamiento de la leche con plantas eléctricas para las cuales tampoco consiguen combustible. Eso es otro problema subyacente dentro de la escasez de combustible que hay en el país. Ahora, sobre el impacto que tiene en el sector que usted representa o del que forma parte, tengo que preguntarle, porque está una discusión abierta en todo el mundo acerca de la reactivación económica. En Venezuela es el único país donde baja la gasolina producto de la caída de los precios del petróleo, y sin embargo la cobran más caro. Pero en el caso concreto del comercio, ¿cuál ha sido el impacto de esta cuarentena? Sabemos que hay muchos pequeños y medianos empresarios que, probablemente se estarán pensando qué hacer si sobreviven, digamos, a la crisis para seguir adelante. ¿Qué puede decirnos? Mira, si ya en medio de la crisis que llevábamos ya unos cuantos meses, años, diríamos, ya son varios los años de la caída y la reducción del sector comercio en Venezuela, donde, por ejemplo, rubros como el calzado y vestido se había reducido en más de un 80% sus ventas. Hay que reconocer que desde finales del año pasado se había recuperado un poco estos rubros. Electrodomésticos, por ejemplo, que también había tenido una caída drástica. Hoy en día todos esos rubros están en cero, puesto que al no ser productos esenciales está prohibida su apertura,
que estos comercios operen y bueno, te podrás imaginar la catástrofe que eso significa para tanto trabajadores que no perciben ingresos. Imagínate qué hace un mesonero, qué hace el señor que llevaba alimentos a su casa producto de estar cuidando los carros a las afueras de un restaurante, qué hace el dependiente de una tienda que ese era su ingreso. Hoy en día no tiene nada que llevar, y por supuesto el comerciante, por mucho esfuerzo que haya hecho de tratar de mantenerle el salario a estos trabajadores, es imposible hacerlo si no tiene ningún tipo de venta, porque los alquileres se han tenido que seguir pagando a pesar del decreto del gobierno, pero sabemos que todos, por decirlo así, los establecimientos comerciales son de propiedad de privados, de particulares que también tienen eso como ingreso. Entonces han habido procesos de negociación entre inquilinos y propietarios, pero de todas maneras eso es un gasto que es difícil reducir. Y no habiendo ventas, pues mucho más se complica el problema. Muchos de estos comerciantes pequeños y medianos, sobre todo, como te digo, de estos productos, de estos rubros que no son prioritarios, pues ante esta catástrofe, ahora sí, cero ventas. No es que se redujo, no, es que cero ventas por completo, se paralizó la venta de todos estos productos, pues muchos de ellos no van a tener posibilidades de recuperarse, probablemente muchos de ellos cierren, pero la economía debe reactivarse de cualquier manera. Ahí hay muchos empleos que están en riesgo y que corresponde buscar la manera de ir progresivamente levantando todo esto, pero con mucha responsabilidad, porque como dije al comienzo, tenemos la suerte y debemos darle gracias a Dios de que no se ha extendido la pandemia como en otros países, pero tampoco podemos ser tan irresponsables en pensar en levantar unas medidas que han sido efectivas para tratar de recuperar la economía. Hay que hacerlo de manera responsable, de manera segura y de una manera que se pueda volver a recuperar el ingreso para todos esos trabajadores que mencioné anteriormente, y para esos comerciantes y empresarios. O sea, de ambos lados se necesita que de nuevo comencemos a reactivar alguna forma de operatividad. Le tengo dos inquietudes a propósito de lo que comparte con nosotros. La primera tiene que ver con esta crisis que ya arrastraba nuestro país, se ha agudizado producto de la cuarentena, la paralización y la pandemia de coronavirus. Hemos visto situaciones lamentables, y de eso hablaremos a lo largo del programa, sobre todo en el interior del país. Bueno, la gente desesperada buscando insumos, han vandalizado, como ha ocurrido en otras oportunidades, algunos comercios. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque la mayoría de las autoridades en el mundo, y ahora mismo recuerdo explicación que ofrecía el ministro de Salud alemán, país que ya ha empezado a abrir su economía. Bueno, se plantean esto de hacer un balance perfecto entre la protección, el higiene, la protección a la salud de los ciudadanos en medio de la pandemia, pero también la protección de la actividad económica, sin la cual, bueno, es que no se puede vivir. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, tomando en consideración, insistimos, la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país y los hechos que hemos visto en medio de la pandemia. La escuchamos. Sí, mira, debemos todos, esto es un problema que nos está afectando a todos, sin distinción alguna. Debemos todos entender que la vida como la conocíamos cambió por completo. Hablan en algunos países que hablan de la reapertura de ciertos sectores, pero por ejemplo el tema de establecimientos nocturnos, restaurantes, muchos de ellos todavía les pronostican unos 15 meses más de confinamiento, de cierre, de imposibilidad de abrir. ¿Imaginas la cantidad de empleos a nivel mundial que se están perdiendo por esta razón? Muchos de ellos, por cierto, de venezolanos que han migrado y que han conseguido en estos tipos de establecimientos pues la forma de trabajar y ganarse la vida en estos lugares. Pero volviendo a nuestro país, ya lo que nos interesa,
También esos establecimientos aquí en Venezuela ofrecen mucho empleo a mano de obra no calificada. O sea, como decía, el señor que cuida los carros, las personas que trabajan en cocina o en los restaurantes, afuera, en los meseros. Hay una necesidad urgente, pero con mucha responsabilidad de comenzar de nuevo a activar. El uso del tapabocas puede ser un requerimiento por tiempo indefinido no solamente aquí, sino en todas partes, pero particularmente aquí en Venezuela debemos tener todo el cuidado posible. Nosotros no tenemos la capacidad sanitaria que puedan tener muchos otros países, no tenemos la cantidad de camas. Alemania, por ejemplo, tuvo una recuperación increíble, ha tenido el mejor desempeño durante la pandemia, pero también hay que reconocer que Alemania tiene una cantidad de instituciones de salud muy avanzadas, con mucha capacidad de atender mucha gente, y eso les permitió a ellos ser más efectivos en el manejo de la crisis. Pero en nuestro caso, Venezuela, tenemos muy poca capacidad en ese sentido, y por lo tanto eso obliga a que la mayoría de los venezolanos tratemos de cuidarnos más. Necesitamos reactivar la economía, sí, necesitamos hacerlo, pero con mucha responsabilidad, insisto en ello, porque no es la responsabilidad, y repito, de que esto no avance es de todos y cada uno de los venezolanos, sin excepción, desde el más pequeñito hasta el más avanzado. Los colegios no se van a reactivar por ahora, los niños deben quedarse en su casa, hay que evitar que los niños salgan a la calle, las personas, los adultos mayores también deben quedarse en la calle, las personas en edad productiva sí deben comenzar a salir, pero vuelvo y repito, el uso del tapaboca, la higiene, el lavado de las manos, el usar alcohol o cualquier forma de antibacterial debe ser una norma obligatoria en todos los establecimientos de cualquier tipo que se comiencen a abrir. Le pregunto sobre los problemas estructurales con los cuales el sector privado debe lidiar y los ciudadanos en general, y me refiero concretamente a la hiperinflación y a la devaluación permanente de la moneda, temas de los cuales no dice nada el equipo de Nicolás Maduro. Quisiera su comentario al respecto, la escuchamos. Bueno, mira, el dólar, todo el mundo está viendo el comportamiento que ha tenido en las últimas semanas. Ayer nuevamente comenzó su trayecto alcista. Estamos en una economía irregular, no hay forma de predecir qué es lo que va a pasar hoy, ni siquiera mañana. Por supuesto, la caída de los precios del petróleo también tiene un efecto importante allí. El hecho de que la gente, la incertidumbre de no saber, ese mismo desconocimiento de que no sabemos qué va a pasar el día de hoy con la tasa de cambio, hace que mucha gente busque resguardar esos pocos bolívares que tiene en la mano para tratar de al menos tener un respaldo. No hay forma ni manera de invertir en inventarios, no hay forma ni manera de invertir en otras cosas, y ese poco dinero que la gente tiene, por supuesto, va a buscar la manera de resguardarlo, lo cual puede disparar aún más la tasa de cambio. Nosotros aquí en Venezuela, la inflación viene muy atada a todo esto que hablábamos al comienzo, de lo que cuesta hoy en día producir alimentos o transportar alimentos de un lado a otro del país, la poca capacidad que tienen los productores, tanto agrícolas como industriales, de conseguir el combustible a un precio razonable y poder llevar hasta su destino final todos los alimentos, hace que esto se encarezca. Las alcabalas, a lo largo del trayecto, los que logran salir tienen que seguir pagando esos peajes, por decirlo de alguna manera, en cada una de las alcabalas. Eso no se ha eliminado por la pandemia, al contrario, se ha exacerbado. Y toda esa serie de factores que sabemos venían ocurriendo y que hoy en día se han acentuado y hacen que la inflación, el impacto de los productos para el consumidor final sea cada vez peor en Venezuela. Si el mes pasado hablamos de una inflación del 60 y tanto %, no quiero imaginarme en cuánto va a cerrar abril, que sabemos que las cosas se han puesto aún más complicadas y más difíciles. Bueno, de hecho, la canasta alimentaria familiar, sin ir más lejos, según el Sendas, cerró el mes pasado por encima de los 19 millones de bolívares.
saquemos de allí la medida. Sí, no sé si perdí comunicación con María Carolina Uzcategui. No escucho. Se cayó la llamada, sí. Tenemos problemas allí con la comunicación. A ver si tenemos suerte. Le trasladaba la inquietud a nuestra invitada acerca de la canasta alimentaria familiar publicada por el Sendas. Ella hacía referencia a la hiperinflación que afecta a nuestro país. Y yo le mencionaba lo que han subido los alimentos según el Sendas y explicaba a nuestra invitada que esto está directamente relacionado, como es natural, con la devaluación de la moneda, producto, entre otras cosas, de las medidas que se han anunciado y la cantidad de dinero que ha salido al mercado sin respaldo. Hablo de bolívares a través de bonos emitidos por el equipo de Nicolás Maduro. Yo le pedía un comentario de su parte en torno a este tema, porque a pesar de las reuniones que entiendo ha habido o hubo en su momento al principio de la pandemia, pues el equipo de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso, creo que a todas las recomendaciones que hizo o realizó en su momento el sector privado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, tengo entendido que siguen habiendo reuniones, siguen habiendo conversaciones de alguna manera, pero sin mucho efecto real sobre lo que realmente el gobierno asume como medida. No se ha liberado el encaje legal para que los productores y los empresarios en general puedan tener acceso a créditos para financiar todo esto que está ocurriendo. Eso, por supuesto, hace mucho más complicado las operaciones. Si al comienzo el alto costo del combustible para movilizar y el poco acceso que han tenido los productores a este combustible no se ha logrado, o sea, el acceso al combustible no se ha logrado en esas reuniones. En fin, hay una serie de factores que han hecho encarecer, por supuesto, los productos. La emisión de dinero, la salida de dinero a la calle, tal vez no sea en este momento lo más grave. Vuelvo y repito, pienso que lo más grave en este momento, claro que la emisión de dinero es grave, pero lo más grave en este momento es el tema del combustible. Para todos los productores, tanto el primario como el industrial, como incluso el comerciante, el mayorista en cada una de las ciudades. Nosotros estamos plenamente conscientes de que la economía en Venezuela ya venía atravesando una crisis difícil. Los costos de los productos se han incrementado de una manera que el consumidor final cada vez se le hace más complicado mantener un ritmo de vida medianamente aceptable. Pero tampoco el gobierno ha contribuido a que esto mejore de ninguna forma. Siguen habiendo conversaciones, como te decía. No, adelante, termine usted, perdone. No, que siguen habiendo conversaciones, pero yo no veo por ninguna parte los resultados de esta de una manera que uno pueda decir que repercuta positivamente en lo que es de los precios y de la producción en general en el país. Yo le ruego a nuestra invitada que permanezca unos minutos más. Tengo que hacer una pausa para la publicidad, porque mencionaba usted que otros países ya han decidido abrir parcialmente y con muchas restricciones la economía. Yo le pedí un comentario porque, bueno, nuestro principal vecino, que es Colombia, se prepara para hacer lo propio a partir de la próxima semana. En una locución, el presidente Iván Duque hablaba de los sectores de la construcción y manufactura, prolongaba la cuarentena hasta el 11 de mayo en general, pero yo le pedía, digamos, su opinión, en el caso concreto de países de América Latina que son más parecidos a nosotros, aunque guardando las distancias por la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más y al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOM
FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña María Carolina Uzcategui, expresidenta de Concecomercio. Yo les dejaba una inquietud a propósito de otros países de América Latina que han decidido abrir parcialmente y con muchísimas restricciones su economía. Países que comparten, características muy similares a las nuestras, insisto, guardando la distancia de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, pero le pido un comentario sobre el caso de Colombia. Ayer se anunciaba el regreso a sus actividades, insisto, con muchas restricciones del sector construcción y manufactura, y la prolongación de la cuarentena hasta el 11 de mayo. Quisiera su comentario y saber si ese puede ser un modelo o no para aplicarlo en nuestro país. La escuchamos. Sí, realmente yo creo que más o menos por ahí es que debe comenzarse a tratar el tema aquí. Probablemente quienes están manejando todo este tema de las restricciones están observando un poco cómo les va a los demás para ver qué funciona aquí. De hecho, esa es, digamos, entre comillas, una ventaja que tenemos en Latinoamérica, porque ya, digamos, somos la segunda ola de pandemia. Los primeros afectados fueron en Asia, luego Europa, y luego nos tocó a nosotros. Ha permitido de alguna manera poder aprender de la experiencia, de la terrible experiencia que han tenido que vivir en otros países para poder aplicar en el nuestro y que sea menos fuerte el impacto de lo que ha sido en otros lugares. En Latinoamérica se ha visto de todo, se ha visto unas restricciones, un plan bien severo de confinamiento, bien estricto de confinamiento, como es el caso de Colombia, que lo vino a aplicar un poco tarde, diría yo, cuando ya nosotros estábamos bien encerrados, bien confinados, cada quien en su casa. Colombia fue que comenzó a entender que ese era el mecanismo, pero por lo menos vemos otro caso como el de Brasil, en el cual el presidente Bolsonaro no tiene esa conciencia, al contrario, hay una fuerte lucha entre gobiernos locales y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional considera que no es necesario tantas restricciones, mientras que los locales, conscientes del manejo que tienen de los contagiados, sobre todo, porque el problema, y suena duro decirlo, del coronavirus no es tanto la cantidad de fallecidos que se produzcan, que han sido muchísimos. Cuando vemos las estadísticas de fallecimientos desde que comenzó la pandemia, siguen habiendo más fallecidos por cáncer, por cardiopatía, por SIDA, por otros tipos de patologías que por el coronavirus. Pero el colapso que puede significar la atención de los enfermos, de los contagiados en los centros de salud, es lo que ha causado realmente problemas graves en todo el mundo. Venezuela, por supuesto, no escapa de toda esta realidad. Ya superamos los 200 contagiados en el país y se ha tratado, como te digo, de mantener las restricciones al máximo. Hay que comenzar a flexibilizarlas, pero
con mucho cuidado y sobre todo con mucha conciencia. Necesitamos no solamente abrir la economía para que los empresarios vuelvan a tener ingresos, sino para que los trabajadores puedan volver a recibir sus salarios y pueda seguir dinamizándose todo el movimiento del país, y sobre todo en momentos como ahora, en que hay cero ingresos por concepto de petróleo, es cuando más necesitamos que el resto de los rubros, el resto de los sectores productivos del país se reactiven y comience a buscarse la recuperación de alguna manera. Pero, vuelvo y repito, y en esto disculpen que sea tan reiterativa, debemos ser exageradamente responsables porque no nos podemos dar el lujo los venezolanos de tener un colapso sanitario como el que ha habido en muchos otros países. Miremos a Ecuador, todo el problema que ha tenido, miremos el mismo Brasil, como la cantidad de fallecidos ya es significativa, el gran monstruo de América como es Estados Unidos, o sea que tiene los mejores sistemas, todas las mejores instalaciones, y sin embargo fíjense la cantidad de fallecidos que han tenido. En fin, debemos ser muy responsables y no cambiar los grandes logros que hemos tenido en el manejo de esta situación. Finalmente, antes de despedir, le pregunto acerca de las ayudas. Digamos que se ofrecieron, al menos de palabra, que distan muchísimo de las ayudas que han recibido en otros países, incluso en América Latina. Yo le pedí un comentario porque nos llamó mucho la atención lo que decía Hugo Cando del sector de los transportistas en Caracas. Él decía, bueno, aquí se aplica la máxima de sálvese quien pueda. Lamentablemente es lo que está ocurriendo en nuestro país. Le pediría su opinión al respecto. La escuchamos. Mira, no ha habido ayuda de ninguna manera. Lo que se ofreció en algún momento de poder pagar parte de los salarios a los trabajadores no se ha cumplido. Por supuesto, no ha habido el soporte que se necesita para poder acceder al combustible, ni siquiera a los sectores más prioritarios del país, los rubros, como lo llaman los sectores esenciales. En realidad, el tema del confinamiento ha funcionado, pero el tema de ayuda por parte del Estado no ha sido ni siquiera escaso, o sea, no ha existido por completo. Creo que es el momento, si vamos a comenzar a abrir de manera responsable, es el momento de que ahora sí, teniendo el acceso como se tiene a ayuda por parte de países como China, como Rusia, pues se haga una verdadera ayuda a la población, distribuyendo más tapabocas, distribuyendo más productos que permitan que esa apertura responsable sea realmente posible. En los momentos no todo el mundo tiene acceso. He visto en las calles cómo la gente anda con tapabocas de tela que tienen poca protección. Necesitamos mejores equipos, mejores implementos para poder decir que vamos a reactivar la economía, pero vamos a mantener nuestros niveles de salud a niveles aceptables. Ya que no nos han ayudado con lo demás, por lo menos exigimos, solicitamos que nos ayuden con esta parte para poder decir que vamos a hacer una apertura responsable de todos nuestros negocios. Gracias, María Carolina Uzcategui, como siempre, por atendernos, acompañarnos en esta extensa entrevista, expresidenta de Consecomercio. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y los saudíes consideran reducir la producción de petróleo antes de lo previsto debido a la caída de los precios, y esto lo escribe The Wall Street Journal. Otros miembros de la OPEP también buscan la posibilidad de reducir la producción antes de la fecha de mayo establecida de acuerdo con Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Los miembros de la OPEP están considerando reducir su producción de petróleo lo antes posible en lugar de esperar hasta el próximo mes, cuando comience el reciente acuerdo de producción del grupo con Estados Unidos y Rusia. Esto dijeron personas familiarizadas con el asunto. Y bueno, la buena noticia que ojalá se concrete, se materialice, se conocía desde ayer, la tomó de la Agencia Suiza de Información, la vacuna suiza contra el COVID-19 al alcance, dicen científicos suizos, y comparto con ustedes lo que se conoce. El equipo de investigaciones de la Universidad de Berna espera ser el primero en producir una vacuna contra el COVID-19 e inocular a toda la población suiza en octubre. Insisto, así sea. Tenemos una posibilidad, esto está entre comillas, realista de tener éxito. Esto lo dijo Martin Bachmann, jefe de inmunología de la Universidad Suiza, a través de una conferencia web. La Asociación de Prensa de las Naciones Unidas. Suiza tiene un historial de ser pragmático y está más interesado en encontrar un compromiso para obtener la vacuna más rápido. Esto está entre comillas, ojalá así sea. Esto también sería una situación extraordinaria, tomando en cuenta el tiempo que hoy día utilizan laboratorios para elaborar las vacunas. Por eso se ha hablado de un año o hasta año y medio para alcanzar este objetivo. Bueno, Suiza se plantea hacerlo en el mes de octubre. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Sky. Representó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.